Bienvenidos a este nuevo video. Anteriormente presentamos el concepto de lista enlazada, sus principales características, operaciones fundamentales, así como sus modelos de representación, ya sea con cursores, arreglos o apuntadores. Vimos que una lista enlazada es una estructura de datos lineal, dinámica y abstracta, y consiste de una secuencia finita de nodos, cada uno de los cuales contiene dos partes. La primera contiene el dato propiamente dicho y la segunda contiene un apuntador a un siguiente nodo del mismo tipo. Veremos a continuación en este video algunas aplicaciones prácticas de cómo se utilizan las listas enlazadas y los apuntadores. Nuestro objetivo de aprendizaje es listas enlazadas, listas circulares, listas doblemente enlazadas y aplicaciones en Java. Sabemos que la lista enlazada, al igual que los arreglos y las filas, son estructuras lineales. Sin embargo, se diferencian en que las listas son dinámicas y abstractas. Dinámicas porque van a variar en tamaño y además se pueden implementar sobre otra estructura. Les sugiero revisar los videos de listas enlazadas en la que se van a mostrar las características fundamentales de listas, asimismo los modelos de representación, ya que en este video vamos a mostrar aplicaciones y ejemplos de cómo utilizar listas enlazadas. Tenemos aquí la representación de listas mediante apuntadores, como una secuencia de nodos. Todos los nodos tienen una parte de dato y una parte apuntador al siguiente nodo. Tenemos aquí un ejemplo 1, donde se define el registro nodo y la clase lista, en donde se consignan las variables cap, que apunta al primer nodo de la lista, y ul, que apunta al último nodo de la lista. Los métodos son adicionar, que aumenta un nodo al final de la lista, y recorrer, que muestra cada uno de los nodos de la lista. Tenemos aquí cómo se adiciona un nodo al final de la lista. Inicialmente cap y último están vacíos, su valor es nulo, y cuando se aumenta el primer nodo, cap y ul apuntan a él. Sin embargo, en los siguientes casos, último ya no apuntará al primero, sino al último elemento de la lista. Tenemos aquí un ejemplo 2, una aplicación en Java en donde se muestra la clase lista con el método adiciona. Aquí se insertan los demás métodos que uno quiere implementar. Tenemos el método recorre los nodos de la lista. El método busval busca un valor en la lista. Recibe como argumento val de tipo entero y en una estructura while va a ir recorriendo una lista hasta que encuentra o no le encuentra el valor. Tenemos el busval en forma iterativa y busval recursivo. Ejemplo 4. Se quiere construir un algoritmo para unir dos listas. La entrada es L1 y L2, las listas a unir, y la salida será L1, que contiene la lista 1 al cual se le ha unido la lista L2. Unir listas recibe cap1 y cap2, cabeceras de las listas. Primero asigna a N1 el valor de cap1, cabeza de la lista 1. Si N1 es igual nulo, no hay nada en la lista 1, por tanto en cap1 se guarda cap2. De lo contrario, mientras N1 sea diferente nulo, guarda en la variable AND el valor N1 y N1 avanza al siguiente. Finalmente, después del mientras, en la variable anterior, parte siguiente, guarda cabeza 2. Tenemos el ejemplo 5, que recibe dos listas, L1 y L2, y va a intersectar ambas listas en L3. Este algoritmo recibe cap1, cap2 y cap3, ordena cap1, la lista 1, y ordena la lista 2 también. Y luego en un mientras va a ir recorriendo ambas listas simultáneamente. Cuando encuentra un nodo que está en ambas listas, lo va a adicionar a la lista 3. Tenemos ahora el ejemplo 6 para construir el algoritmo que intercala dos listas. Ahora la entrada es L1 y L2
y va a guardar en L3 el resultado de intercalar L1 y L2. Es decir, L3 contiene ambas listas, pero ordenadas en forma ascendente. Tenemos una lista doblemente enlazada. Las listas doblemente enlazadas tienen en cada nodo dos apuntadores, un apuntador al nodo anterior y un apuntador al nodo siguiente. Cada nodo puede implementarse como un registro nodo que tiene valor de algún tipo T y un apuntador al siguiente nodo y un apuntador al anterior nodo. Tenemos la inserción y eliminación en la lista doblemente enlazada. Conociendo la dirección de un nodo, es posible obtener la dirección de los nodos adyacentes, el anterior y el siguiente, puesto que el nodo tiene un apuntador al anterior y al siguiente. Para insertar un nodo después del nodo con dirección D, se tiene que solicitar un nuevo nodo y enlazarlo con el nodo D y el nodo siguiente. Tenemos aquí la inserción, tenemos el nodo D conocido y se quiere insertar B después de él. Para eso se solicita un nuevo nodo, hacemos n igual nuevo nodo. En el nuevo nodo n, parte valor, guardamos el valor B, en el n parte puntero siguiente, guardamos el D parte puntero siguiente, y en el D puntero siguiente, parte puntero anterior, guardamos el N, dirección del nuevo nodo. En el nuevo nodo, en su parte anterior, guardamos D, y en el D, parte puntero siguiente, guardamos la dirección del nuevo nodo. Tenemos ahora adición a un nodo en la lista doblemente enlazada. Este método adiciona es similar al método adiciona en una lista simple. Tenemos ahora crear una lista doblemente enlazada con los números perfectos. Para ello se hace uso de la función perfecto que recibe el valor num y va a verificar si es perfecto. Si es así, se va a adicionar a la lista y además se cuenta. Si no es perfecto, no se aumenta a la lista. Ahora queremos eliminar el nodo con dirección D. Se realiza un proceso similar de reacomodamiento de los punteros de nodos antecesor y sucesor del nodo D. Fíjense que el nodo que se va a eliminar va a ser desconectado del nodo anterior y del nodo siguiente. Tenemos también las listas en anillo. Una lista en anillo es aquella en la cual el último nodo no apunta al nulo, sino apunta al primer nodo de la lista, de tal forma que se forma un anillo circular. Tenemos las listas doblemente enlazadas circular. Es una lista doblemente enlazada, quiere decir que cada nodo apunta al siguiente y al anterior, pero ahora el último nodo en su parte siguiente apunta al primer nodo y el primer nodo en la parte anterior apunta al último nodo, de tal forma que tenemos dos anillos, una en sentido horario y en uno en sentido antihorario. Veamos algunas aplicaciones en Java. Queremos crear una aplicación para obtener estadísticas por departamentos de las personas infectadas, fallecidas y recuperadas en la pandemia COVID-19. Hemos creado un JFrame, un panel o interfase gráfica que recibe como entrada el nombre del departamento, la cantidad de infectados, cantidad de fallecidos y cantidad de recuperados. Tenemos un botón adicionar que va a adicionar los datos que son ingresados al final de la lista. Recorrer va a mostrar uno a uno los nodos de la lista. Y el botón mayor infectado va a mostrar aquel nodo que contenga el departamento de mayor número de infectados. Tenemos aquí el panel que muestra en la parte inferior un recorrido de los nodos, donde se muestra la ciudad, cantidad de infectados, cantidad de fallecidos y cantidad de recuperados. Tenemos también un combo box que muestra uno a uno los datos de los registros de los nodos de la lista. En este panel se hace uso del botón
mayor infectado. Se presiona el botón mayor infectado y se va a hacer un recorrido de la lista hasta encontrar la ciudad o el nodo que contiene la ciudad con mayor número de infectados. En este ejemplo tenemos el mayor es Piura con 2578, como se aprecia en el combo box. Para eso hemos creado un proyecto Pacientes COVID que tiene una clase departamento, una clase lista y un panel. Es un JFrame. En la clase departamento están los datos del departamento y la clase lista es la que se va a encargar de adicionar y recorrer la lista. Tenemos aquí la clase departamento, en donde se consignan los datos del departamento, el nombre, número de infectados, fallecidos y recuperados, y la variable SIG que apunta al siguiente nodo, tipo de departamento. Tenemos el constructor que inicializa los datos del nodo. Tenemos ahora la clase lista. La clase lista tiene como atributos CART, que apunta al primer nodo de la lista, y UL, que apunta al último nodo de la lista. En el constructor lista se inicializan tanto CART como UL con nulo, puesto que ya no hay ningún nodo aún en la lista. El método adiciona recibe el objeto de tipo departamento y lo va a adicionar al final de la lista. Primero pregunta, si cabeza null, quiere decir que está vacía la lista, en cuyo caso CAT apunta al nodo D. De lo contrario, cuando ya hay nodos en la lista, último, parte siguiente apunta D y se actualiza último con la variable D. El método recorrer y mayor que deben estar en esta clase se consignan en la siguiente diapositiva, puesto que no hay espacio en la presente. Tenemos aquí el método recorrer, que recorre con la estructura while todos los nodos de la lista y va ensamblando en la variable MSJ los contenidos de cada nodo y luego retorna el recorrido más MSJ, que va a ser devuelto a la interfase para ser mostrado en el JFrame. Igualmente tenemos el método mayor, que va a ser un recorrido de la lista hasta encontrar aquel que tenga mayor número de infectados y va a retornar el mensaje: el mayor es seguido del nombre de la ciudad y la cantidad de infectados. Tenemos una aplicación 2. Ahora vamos a administrar una agenda de medicamentos. Tenemos medicamentos, el nombre del medicamento, la descripción y el tratamiento, que son los atributos del medicamento. Y tenemos un botón adiciona, recorrer y consultar. Tenemos un combo box que va a mostrar los datos, los nombres de los medicamentos. Aquí tenemos una consulta, hemos ingresado como nombre dexametasona y muestra en la parte inferior los datos. Igualmente aquí se ha hecho un recorrido de la lista con el botón recorrer. Creamos un proyecto lista medicina que tiene la clase lista en donde están los métodos que van a administrar la lista y la clase medicina que contiene los datos de cada nodo de la lista y un JFrame panel que va a servir como interfaz de usuario para administrar los métodos de la clase lista. Tenemos aquí la clase medicina con datos, nombre, descripción, tratamiento y la variable SIG, que es un apuntador al siguiente nodo de la clase medicina. El constructor medicina inicializa los datos del nodo y el toString va a devolver el nombre cuando sea requerido. Tenemos aquí la clase lista que administra los métodos adiciona, recorrer y consultar. El método adiciona recibe M, objeto de la clase medicina, y lo va a adicionar al final de la lista como un nuevo nodo.
El método recorrer y consultar, igual como en el caso anterior, se van a consignar después, dado que no existe espacio en esta diapositiva. Tenemos aquí el método recorrer, que con una estructura while va a ir avanzando nodo a nodo y va a ir ensamblando en la variable msj cada uno de los valores de los nodos para finalmente retornar el msj, el valor que va a ser mostrado en la interfase. Tenemos ahora el método consultar. Recibe en la variable v tipo string el valor a consultar. Para ello crea la variable p de tipo medicina y va a hacer un recorrido con un while en toda la lista hasta encontrar un nodo que contenga nombre igual a v. Cuando lo encuentra, la variable encontró se hace verdadero, de tal forma que en la siguiente iteración del while, a pesar que b es diferente nulo, como encontró es verdadero, su negación es falso, por tanto ya no ingresa al while. En ese caso retorna pregunta, si p es nulo, fuera del while ya, si p es nulo, retorna no se encuentra medicina. De lo contrario, retorna el mensaje con los datos del nodo encontrado. Tenemos ahora una aplicación 3, similar a la anterior. Ahora se trata de un festival gastronómico. En cada nodo de la lista vamos a guardar información sobre un plato. Y por cada plato se va a guardar el nombre del plato, el origen del plato y el chef que ha cocinado el plato. En este caso se aprecia que el nombre es Oyuquito Concharqui, su origen es de la ciudad del Cusco y el chef es el Javier Culque García. Tenemos tres botones: adicionar para aumentar un nodo de la lista, recorrer para recorrer la lista y consultar para consultar un plato. Tenemos un combo box que muestra uno a uno los nodos de la lista. Aquí se está mostrando en la parte inferior el resultado de consultar un plato. Se ingresa en nombre Oyuquito Concharqui, en este caso se presiona el botón consultar y se muestra el resultado en la parte inferior que está encerrado en color verde. Creamos en este caso un proyecto con nombre gastronomía y vamos a tener la clase ingrediente que contiene una lista de ingredientes de un plato, la clase lista que es el gestionador de la lista, el panel, la interfase gráfica y platos es una lista de platos. Tenemos ahora la clase platos que contiene los datos del plato, el nombre del plato, el origen del plato, de la ciudad de donde es ese plato y el chef que ha presentado el plato al festival. El cap ing es un apuntador empotrado en el objeto de la clase platos que va a apuntar a los ingredientes del plato. Tenemos el constructor que inicializa los datos del plato. Aquí se muestra gráficamente que la variable cap, cabeza de lista, apunta al primer nodo de la lista, que están en color azul. Estos nodos de la lista de platos están enlazados a través de un apuntador que se muestra como una ligazón de color verde. Empotrado en cada nodo plato tenemos un apuntador que va a servir como cabecera a la lista de ingredientes, que es otra lista, pero de nodos diferentes. Estos nodos son nodos de la clase ingredientes. Acá tenemos la clase lista con la variable cap y último apuntador al primer y último elemento de la clase platos y un constructor lista que inicializa ambos con el valor nulo, puesto que al inicio no existe ni un nodo en la lista. El método adiciona, similar a las aplicaciones anteriores, recibe un objeto P de la clase platos en este caso y lo va a adicionar al final de la lista. El método recorrer y el método consultar deben estar en esta misma clase. Sin embargo, lo vamos a consignar después, dado que no hay espacio en esta diapositiva. Acá está el método recorrer,
similar a los anteriores, que va a explorar uno a uno los nodos de la lista, ensamblando sus valores en la variable MSJ, para finalmente retornar y será mostrado en la interfase gráfica. Tenemos el método consultar, que recibe v de tipo string y va a recorrer con la estructura while uno a uno los nodos de la lista, preguntando por cada uno si el nombre que está consignado en cada nodo es igual al v. Si es así, se asigna a la variable MSJ y se asigna el valor verdadero. Si no es igual, se ingresa al else, a la cláusula else, y se avanza al siguiente nodo. Después del while se pregunta si P es nulo, retorna plato no registrado. De lo contrario, retorna el mensaje. Presentamos ahora la aplicación 4, que representa polinomios mediante listas enlazadas. En este caso, cada nodo de la lista va a contener un término de la lista. En el ejemplo se nota el primer término es 5x al cubo. Quiere decir que en el primer nodo se va a colocar el coeficiente 5 y el exponente 3. En el segundo nodo se coloca el coeficiente 2 y exponente 2. En el tercer nodo el coeficiente 4 menos 4 y exponente 1. Y en el siguiente nodo coeficiente 7 y exponente 0. Quiere decir que se va a representar el polinomio mediante una lista enlazada. El polinomio puede tener muchos términos, una cantidad muy grande de términos, y no va a haber ningún inconveniente en representarlo como una lista enlazada. Bien, hemos terminado este video. Ahora te voy a pedir, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se muestran al final. Espero te haya sido de utilidad este video. Tomando como referencia las aplicaciones desarrolladas, construye una aplicación en Java para gestionar un torneo deportivo de equipos de fútbol. Construye una clase equipo, construye la clase jugador, construye la clase lista y una interfase de usuario para administrar las clases. Tenemos aquí un JFrame que pide ingresar el nombre del equipo, país del equipo y cuántas veces campeonó el equipo. Tenemos el botón adicionar, recorrer y consultar. Tenemos aquí algunos datos ingresados. Tenemos la clase equipo, que tiene como datos nombre, país, campeón y una variable sig que apunta al siguiente nodo de la clase equipo. Asimismo tenemos la variable cap jugador, que es un apuntador a jugador. Esta variable apunta a la lista de jugadores que pertenecen al equipo. Tenemos un constructor que inicializa los datos del equipo. Tenemos la clase jugador con atributos nombre, ritmo de jugador, aceleración y velocidad, y un constructor para inicializar estos datos. La clase lista es la clase principal que define cap, apuntador al primer elemento de la lista, y ul, apuntador al último elemento de la lista. Inicialmente se inicializan con null con el constructor lista. Tenemos el método adiciona, que recibe el objeto e de la clase equipo y se va a adicionar al final de la lista. El método recorrer y consultar se muestran en la siguiente diapositiva por razones de espacio, pero se incluye en esta misma clase lista. Tenemos aquí el método recorrer para mostrar todos los objetos que están en los nodos de la lista. El método consultar, que recibe v tipo string, valor a consultar, que va a ser buscado en la lista con la estructura while. While p diferente nulo y no encontró, va a preguntar
si p.nombre es igual al b que se está buscando. Si es así, devuelve el país del equipo y la cantidad de veces que campeonó, y encontró pasa a ser verdadero para que ya no vuelva a ingresar al while. Les invito a visualizar los videos de listas enlazadas, en donde encontrarán más ejemplos, características y modelos de cómo representar una lista enlazada. El procesamiento de archivos es una de las herramientas más importantes que debe proveer un lenguaje de programación para soportar las aplicaciones comerciales que generalmente procesan cantidades masivas de datos. El procesamiento de archivos requiere algoritmos eficientes que se soportan en un diseño formal y abstracto. Espero que les haya sido de utilidad los ejemplos presentados, los diagramas, los algoritmos y los ejemplos. Y los invito a suscribirse para poder compartir mayor información con ustedes. Les dejo aquí algunas referencias bibliográficas.